Tony Robbins dijo esto una vez: tu vida cambia cuando tomas el control de tus hábitos, tus decisiones y tu mentalidad. No es magia, sino que es estrategia. Y tiene toda la razón. La diferencia entre aquellos que triunfan o fracasan en la vida está en aquellos pilares sobre los cuales construyen sus vidas. Y el día de hoy en este video te voy a hablar de los 5 pilares que en mi experiencia van a determinar tu éxito o tu fracaso en la vida. Y para hacerlo te voy a contar una historia. Hace muchos años atrás, mi vida era muy diferente a la vida que tengo hoy en día. Mi vida estaba llena de frustraciones, mi vida estaba llena de escasez, mi vida estaba llena de sueños y de deseos, pero habían muchos pensamientos, algo interno, algo que aparecía dentro de mí todos los días, que me hacía creer que había algo más que era muy distinto a la realidad que yo estaba teniendo. Mi transición de esa vida de escasez, de esa vida de frustración, de esa vida de cosas inconclusas, de esa vida donde sentía que estaba literalmente perdiendo el tiempo, a la vida que tengo ahora, que la considero una vida con propósito, una vida en abundancia, una vida donde he logrado elevar mi nivel de conciencia, obteniendo resultados visibles, no solamente externos, no solamente financieros, sino también internos. Esa transición de la realidad del pasado a la vida que tengo hoy se dio únicamente cuando descubrí estos 5 pilares. Esto que te voy a contar el día de hoy no es una teoría que yo aprendí en un libro. Y por eso, para explicártelo, tengo que contarte una historia. Porque es a base de mi experiencia personal y es a base de lo que a mí me funcionó. Todo empezó cuando en algún momento leí en algún lugar que cualquier persona tenía la capacidad de cambiar su destino. Esto lo vimos en una película famosa que se llama Corazón de Caballero, donde la premisa es cambiar tus estrellas. Y aunque esto obviamente era un guión de Hollywood, a mi vida joven la impactó la idea de poder cambiar el destino de sí mismo a punta de trabajo, a punta de sueños. Pero cuando uno está del otro lado de la orilla del río de la vida, cuando deseas muchas cosas, pero no tienes las posibilidades y quieres cruzar a la otra orilla donde los sueños están cumplidos o se están cumpliendo, pero no tienes esos recursos, el pensamiento que tienes al comienzo es: ¿cómo lo voy a hacer? ¿De dónde voy a conseguir las herramientas necesarias, las habilidades necesarias? No soy una persona que cuente con nada que me permita llegar del otro lado. Y es justamente en ese lugar donde yo me encontraba a los 18, 19 años, con la seguridad y la certeza de que habían grandes cosas para mí, pero con la duda de que no sabía cómo iba a hacer para unir mi realidad al sueño. Y entonces es ahí donde empecé a descubrir ciertas cosas. La primera cosa que descubrí es que no podía perder el tiempo. No podía darme el lujo de caer en vicios, no podía darme el lujo de caer en lo que todo el mundo de mi edad hacía: fiestas, alcohol, drogas, discotecas, desvelos. Y entonces decidí apartarme voluntariamente de todo lo que el mundo podía ofrecerme. Empecé a descubrir que podía utilizar ese tiempo para aprender de otra gente, para aprender habilidades. Y entonces la gestión de mi tiempo se convirtió en una pieza fundamental para dar un siguiente paso, y era empezar a trabajar en mi dinero. Cuando empecé a descubrir o a entender que el dinero no es el fin, sino es el medio, me di cuenta que tenía mucha mentalidad de escasez. Me di cuenta que había heredado una mentalidad de escasez, de la que quizás es muy difícil salir y de la que seguramente tú te has encontrado muchas veces en ese lugar donde no sabes cómo vas a llegar a fin de mes. Y a veces, cuando no sabes cómo vas a llegar al fin de mes, soñar con millones se hace no difícil, se hace imposible. Y yo lo sé porque he estado ahí. Pero empecé a ver el dinero como un medio, empecé a ver el dinero como algo que fluía a mi vida. Y igual que seguramente a ti, me molestaba cuando escuchaba a la gente decir: el dinero se hace con más dinero, el dinero llama al dinero.
Y yo decía, claro, es fácil decirlo cuando tienes dinero en el bolsillo, pero cuando tienes que decidir entre comer o ir a la universidad, como me tocó en algún momento, ya el dinero pareciera que tiene el control de tu vida. Pareciera que hay algo más importante en el dinero que solamente eh, ser una fuente de abundancia. Y entonces empecé a trabajar con el dinero de una forma especial. Pero como me empecé a sentir diferente, como me empecé a sentir raro, y entonces esta nueva mentalidad no encajaba, y entonces empezó a aparecer la frustración, empezó a aparecer el miedo. Descubrí que tenía que también empezar a trabajar en mis emociones. Y cuando empecé a trabajar en mis emociones, descubrí traumas, descubrí heridas, descubrí pensamientos estructurados, descubrí mucha falta de conciencia y empecé a descubrir muchas zonas oscuras, muchas partes del monstruo del cual siempre hablo en mis videos. Y este monstruo era más grande de lo que yo pensaba y además tenía el control de todo lo que pasaba internamente. Pero el problema en mi vida en ese momento no era solamente interno, también era externo, porque tenía relaciones tóxicas cerca mío. Y a pesar de que era joven y a pesar de que todavía quizás no tenía toda la autonomía de mi vida, empecé a tratar de aislarme lo más posible de la gente que más me quitaba de lo que me daba. Empecé a cortar conexiones con amistades, empecé a alejarme. Yo no tengo el típico grupo de amigos de la escuela que todo el mundo tiene. Yo no tengo el típico grupo en WhatsApp donde están todos los compañeros. Es más, he estado muchas veces y he salido porque no soy compatible con la gente, lo entendí. Entendí que debía trabajar en mis relaciones interpersonales. Y es un punto de la inteligencia emocional, las relaciones interpersonales. Mucha gente no lo sabe, pero las relaciones con las personas y la forma en la que te sientes van de la mano. Y entonces empecé a trabajar mis relaciones y cuando empecé a entender o a ver que estaba teniendo un poco de cambio en mi vida, me di cuenta que muchas veces me saboteaba algo que es muy importante, que fue uno de los descubrimientos más grandes que tuve en mi vida joven, y era mi mentalidad. A pesar de que ya tenía ciertas habilidades, a pesar de que ya había construido cierta base, a pesar de que mi vida había optado por cambiar en una dirección positiva, muchas veces mi mente, mi conciencia, una pequeña voz adentro mío, me decía que no podía, que eso nunca lo iba a lograr, que lo que hacía no estaba suficientemente bueno, que nadie iba a consumir lo que yo quería vender, que no se podía ser un coach y vivir de eso. Y estas voces no solamente venían de mi cerebro, venían de la gente, por eso tuve que trabajar mis relaciones. Y entonces ahí descubrí que no solamente tenía amigos afuera y un monstruo adentro que estaba herido y muy enojado, sino que también tenía una pequeña voz en mi cerebro que parecía que tenía mucha influencia sobre mi vida. Y entonces empecé a trabajar esa voz, empecé a trabajar en mi mentalidad, lo que en inglés se conoce como mindset. El modelo de pensamiento que tengas es el modelo que va a definir tus resultados. Como veas el mundo en tu cerebro, es como es como se va a materializar el mundo externo. Entonces tienes que tener mucho cuidado con las cosas que piensas, por qué las piensas y de quién aprendiste a pensar las cosas de esa manera y de quién aprendiste a pensar las cosas de esta manera. No solamente me bastaba con repetir frases bonitas, sino que tenía que empezar a creer lo que yo estaba viviendo. Porque a pesar de que no tenía un ejemplo y nadie que me dijera que yo iba a ser exitoso y que yo lo iba a lograr, yo tenía que empezar a convencerme a mí mismo de empezar a cambiar el pensamiento, de empezar a cambiar mi modelo de pensamiento a un modelo de abundancia, a un modelo de sanidad interior, a un modelo de gestión emocional adecuada, a un modelo de filtración de mis relaciones, para lograr tener un escudo a mi alrededor que me protegiera y me permitiera crecer. Y entonces, de esta forma muy resumida, es como descubrí los 5 pilares que definen tu éxito como persona. Tiempo, dinero, relaciones, emociones y mentalidad. Yo te garantizo que si trabajas en estos 5 pilares todos los días, aunque sea un poquito, solo en mejorar algo, buscando un libro, buscando un video como este, buscando información necesaria.
Si empiezas a cambiar un poquito cada día estos 5 pilares, te aseguro que en un lapso no muy largo de tiempo, tu vida va a ser muy, pero muy diferente. Lo sé porque yo aprendí a vivir en abundancia viniendo de la escasez. Lo sé porque yo aprendí a ser sano en mis relaciones viniendo de historias tóxicas y dañinas y dolorosas. Te lo digo porque yo aprendí a gestionar mi tiempo de una manera en la que pude conquistarlo por completo y tener que dejar de cambiar 8 horas por un sueldo. Busqué la forma de hacerlo funcionar. Busqué la forma de que el dinero viniera hacia mí y yo no ir tras el dinero. Y yo sé que quizás ahora son conceptos muy complicados y lo sé porque lo fueron para mí en su momento, pero si llegaste hasta este punto, estás en el camino adecuado. Estás en el punto de partida para elevar tu conciencia un poco más. Yo sé que en un video de 10 minutos no puedo darte todos los conceptos que necesito darte para que lo entiendas al 100%, pero si puedo dejarte la duda y el interés por trabajar en estos 5 pilares, estoy mucho más que satisfecho. Porque una vez alguien, así como yo lo estoy haciendo contigo en este momento, sembró la duda del éxito en mí. ¿Qué tal si esta vez, esta noche, te vas a dormir preguntándote si quizás es posible que seas exitoso? Si quizás sí está para ti ser exitosa. Solamente esa semilla de duda es lo que necesitas para convertirte en una obra maestra. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés y espero que tengas un día muy bendecido.